Continuando con la exposición, hablaremos del síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño y la broncopatía. Está definido como episodios recurrentes de limitación del paso de aire durante el sueño como consecuencia de una alteración anatómica o funcional de la vía aérea superior y compromete de manera importante la calidad de vida de quienes la padecen. Es una patología frecuente, hasta un 17% de la población general, con una prevalencia de 2 veces mayor en hombres que en mujeres. La Academia Americana de Medicina del Sueño define la apnea obstructiva como una reducción de más del 90% o ausencia de flujo aéreo, por lo menos durante 10 segundos pese a la presencia de esfuerzo respiratorio. Y la hipopnea obstructiva se define como una reducción del flujo de aire o amplitud de los movimientos respiratorios de al menos 30% respecto a lo basal. También de por lo menos 10 segundos de duración, acompañada con una desaturación de 4% o más y microdespertares en el electroencefalograma. Respecto al diagnóstico, podemos decir que el diagnóstico está establecido clínicamente, presenta síntomas derivados de la obstrucción de la vía aérea, y estos síntomas pueden ser nocturnos y diurnos. Es fundamental indagar sobre los síntomas frecuentes que se asocian con esta afección tanto en pacientes como en sus compañeros de habitación. Investigar la presencia de síntomas nocturnos como el ronquido, apneas presenciadas, episodios de ahogo, movimientos anormales, diaforesis, despertares frecuentes, nicturia en adultos y enuresis en niños, pesadillas, sueño agitado, insomnio y síntomas de reflujo gastroesofágico. Y de esto derivan los síntomas diurnos, como somnolencia diurna, síntoma más frecuente de todo 90% de los pacientes, sensación de sueño no reparador, cansancio crónico, cefalea matutina, dificultades de concentración, pérdida de memoria, disminución de la libido, irritabilidad y depresión. La somnolencia diurna se debe indagar muy detenidamente por las implicaciones que tiene en la calidad de vida. La escala de somnolencia de Epworth, que está en la diapositiva, es un método de evaluación validado en el que se da una calificación de 0 a 3 según el grado de somnolencia en 8 situaciones que el mismo paciente va completando. Se considera muy sugestivo cuando el puntaje es a partir de 10 y anormal cuando es a partir de 12. En el examen físico, lo que muchas veces podemos rescatar son las características que sugieren SAOS. Una de ellas es la circunferencia cervical aumentada. Se considera esto a partir de 35 en mujeres y de 41 centímetros en varones. Obesidad, es decir, índice de masa corporal encima de 30. Una escala de Malampati modificada de 3 o 4. Retrognatia, estrechamiento lateral periamigdalino, macroglosia, hipertrofia amigdalina, úvula hipertrófica y o elongada, paladar ojival, overjet y alteraciones nasales. Aquí vemos un esquema de lo que es la clasificación de Malampati modificada, en la que se realiza con el paciente sentado en reposo con la lengua dentro de la cavidad bucal. Lo que se valora es la posición del paladar respecto a la base de la lengua. Y tenemos del 1 al 4. Si se ve toda la úvula, amígdalas y pilares, tenemos un Malampati 1. Si se dejan de ver las amígdalas, pero se sigue visualizando la úvula, tenemos el score 2. Cuando se ve el paladar blando, pero no se ve la úvula, tenemos el 3. Y si solamente podemos llegar a ver el paladar duro, tenemos el 4. Son el 3 y el 4 el que se relacionan principalmente. Después vamos a hablar un poco del overjet o resalte y la mordida cruzada anterior, que se refiere a la forma en la que los dientes se solapan durante la mordida. En la oclusión normal lo que se ve es que los incisivos superiores están ligeramente por delante de los inferiores. Eso es el resalte u overjet. Lo normal es que entre la cara vestibular o anterior de los incisivos inferiores y la misma cara de los superiores haya por lo menos 2,5 milímetros. El overjet aumentado es típico de la retrognatia, porque los incisivos inferiores están muy por detrás de los superiores. Y
Las mordidas pueden ser cruzada anterior o cruzada posterior. La cruzada posterior es la que se relaciona con la retrognatia también. Entre los auxiliares diagnósticos más útiles tenemos la nasofibroscopía flexible, que es una herramienta que permite evaluar los sitios de obstrucción en la vía aérea superior de manera estática y dinámica, a través de la valoración directa de las cavidades de la naso, oro e hipofaringe, laringe, y en el caso de un componente dinámico por medio de la realización de la maniobra de Müller, que está explicada en pantalla. ¿Cómo se realiza la maniobra Müller? Se coloca el fibroendoscopio flexible justo por encima del paladar y en la base de la lengua y se instruye al paciente a realizar una inspiración forzada con la boca y nariz cerrada. Y se valora el porcentaje aproximado de colapso de las paredes hacia el centro en los distintos niveles. A nivel retropalatino, detrás del paladar, y a nivel detrás de la base de la lengua o hipofaringe. Y puede ser de 25, 50, 75 o 100% en todos los niveles, estableciéndose grados del 1 al 4. Como vemos en las imágenes, los diferentes grados de colapso. Otro método auxiliar es la endoscopía del sueño inducida por medicamentos o DISE, Drug Induced Sleep Endoscopy. Permite caracterizar una anatomía similar a la encontrada en un sueño profundo, a nivel del velo, paredes laterales de la orofaringe, lengua y epiglotis. La DISE se presenta como un sistema fácilmente aplicable y reproducible que permite la realización de maniobras como el cierre manual de la cavidad oral, así como la maniobra de avance mandibular también conocida como SMARCH. La prueba consiste en la inducción de un sueño corto menor a 20 minutos mediante fármacos en un ambiente monitoreado que permite asimilar los resultados obtenidos de manera fiable al sueño natural. Incluye la intervención de profesionales como anestesiólogos y cardiólogos y de un otorrino, que se ocupa de la valoración de las obstrucciones anatómicas. La realización de maniobras también, como explicamos, y la propuesta de futuros procedimientos médicos y o quirúrgicos. En esta prueba no se pretende realizar un estudio de parámetros relativos a la gravedad del ronquido, la presencia o no de apneas o la calidad del sueño, sino que se pretende encontrar los puntos de bloqueo de la vía respiratoria responsable de la apnea o el ronquido. Existen dos hexágonos anatómicos, el hexágono a nivel del constrictor superior y a nivel del constrictor medio, que sirven para saber cuáles son las estructuras que colapsan. Siguen los esquemas que se ven en la diapositiva. Atrás, a nivel de los constrictores superiores, están en los tres lados del hexágono el constrictor superior y atrás también la vértebra. En los dos lados anterolaterales está el constrictor superior con las amígdalas y en la parte anterior la úvula y el paladar blando. A nivel del constrictor medio está como similar a lo que se ve más arriba, el constrictor medio en los tres posteriores y en los anteriores, en los dos anterolaterales, junto con las amígdalas, pero la parte anterior a este nivel está conformado por la epiglotis, las amígdalas linguales y la lengua. De aquí derivan los tipos de obstrucción en el paladar y la faringe. Las obstrucciones anteroposteriores, que son principalmente producidas por el paladar blando y la úvula, las laterales altas, que ocurren en la zona alta del arco palatofaringeo, en la zona de las cúpulas, haciendo efecto de esfínter superior, la lateral completa, desde la base de la lengua hasta la porción superior del arco palatofaringeo, la de la base de la lengua, ocupación de las valéculas y zona epiglótica por la amígdala lingual, la de la hipofaringe por mecanismo de volumen lingual, base de lengua, la epiglótica por alteraciones propias de la epiglotis, que se denomina mecanismo de obstrucción en puerta de sótano, que la literatura refiere que son los más comunes, y la obstrucción concéntrica total. Y como último medio diagnóstico tenemos al gold standard, que es la polisomnografía. Sus indicaciones son insomnios o fraccionamientos del sueño o despertar precoz por sospecha de apneas, mioclonía nocturna, síndrome de piernas inquietas, alteraciones psicológicas y depresión, somnolencia excesiva o hipersomnia, por síndrome de apnea del sueño, narcolepsia y otras hipersomnias y las parasomnias. Es aquí donde tenemos que el síndrome de apnea del sueño es una indicación de la realización de la polisomnografía, un estudio complejo que da resultados inequívocos, pero no necesariamente se realiza siempre en todos los pacientes, de forma rutinaria al menos.
Las variables registradas en la polisomnografía convencional son de índole neurofisiológica, respiratoria y otras variables. Las neurofisiológicas se hace un electroencefalograma, electroculograma y electromiografía submentoniana. Las respiratorias del flujo aéreo son del flujo aéreo nasal, el flujo respiratorio y la saturación arterial de oxígeno, y otras variables varias, ¿verdad?, que se van registrando, lo que son el electrocardiograma, la frecuencia cardíaca, la posición corporal, el ronquido, la presión arterial, y en función de la saturación se pueden ver de saturaciones leves, moderadas o severas, y un número muy importante que se deriva de esto es el índice de apnea y hipopnea por hora, AGI, que puede ser leve cuando está entre 5 y 14, moderada cuando está entre 15 y 30 y severo cuando está por encima de 30 por hora. Respecto al tratamiento, se puede hablar de un manejo conservador y un manejo quirúrgico del síndrome de apnea y hipopnea. Primeramente hablamos del manejo conservador. Los principales objetivos del tratamiento son prevenir las consecuencias cardiovasculares derivadas del síndrome y disminuir la sintomatología, principalmente la hipersomnolencia diurna. En términos generales podemos dividir el tratamiento en 4 pilares. Estrecho seguimiento clínico, actuar sobre las medidas generales, que son los factores modificables, podemos hablar de CPAP y por último de cirugía. Importante mencionar la importancia de la bajada de peso, evitar sedantes, relajantes musculares e hipnóticos, evitar la posición supina al dormir, evitar el consumo de alcohol, medidas de higiene del sueño, evaluación por el otorrino, uso de prótesis orales y control de la función tiroidea. Hacer hincapié en las medidas generales. El objetivo de las medidas generales es reducir los factores de riesgo que favorecen o agravan el SAOS, evitar el tabaquismo, el alcohol, la inactividad física, hacer ejercicio y controlar las medidas de higiene del sueño. ¿A qué nos referimos cuando decimos higiene del sueño? Los malos hábitos al dormir son una de las causas más frecuentes de somnolencia diurna excesiva. La privación de sueño reduce el tono muscular e incrementa la probabilidad de colapso de la vía aérea superior, lo que puede agravar un SAOS preexistente. La posición en la que se duerme también afecta al sueño y la permeabilidad de la vía aérea superior. Y podemos hablar, por ejemplo, de terapia posicional, que ayuda a mantener al paciente en una posición no supina, que además es muy eficaz teniendo en cuenta la corrección del SAOS por la posición en la terapia primaria. Evitar siempre la posición supina. Hablar también de la pérdida de peso. La obesidad se asocia a un mayor colapso de la vía aérea superior. Un porcentaje relevante de pacientes con SAOS son obesos. La reducción de peso implica una mejoría de la enfermedad debido a la disminución del número de apneas y una buena oxigenación nocturna. Aquellos pacientes con obesidad mórbida, es decir, índice de masa corporal por encima de 40 y fracaso del tratamiento convencional, ya hoy en día son considerados candidatos a cirugía bariátrica, cuya eficacia a corto plazo es evidente en el tratamiento del SAOS. De los diferentes tipos de cirugías bariátricas, el bypass gástrico es el más eficaz y la banda gástrica la menos eficaz. O sea que no son todas las cirugías de bypass iguales para el impacto en el SAOS. Y la mayoría de los pacientes, 62%, la media del IA residual después de la cirugía fue más de 15 por hora, la cual indica que la enfermedad residual es persistente, por lo que se recomienda a todos los pacientes que se han sometido a un nuevo polisomnograma después de la pérdida de peso quirúrgico. Otro factor modificable muy importante es el alcohol, que produce un efecto relajante a nivel muscular y depresor del sistema nervioso central, que favorece el desequilibrio de la fuerza dilatadora y constrictora que habíamos mencionado, de modo que ocasionan episodios de apnea más frecuentes y de mayor duración junto con desaturaciones más severas. Por eso recomendamos abstinencia de alcohol, en especial durante las horas previas al sueño. Los fumadores tienen un mayor riesgo de desarrollar broncopatía, la cual puede disminuir si se reduce el consumo de cigarrillo. Además, ellos tienden a incrementar la resistencia a la vía aérea superior debido a la irritación e inflamación de la misma. Entonces, el abandono del tabaco es una medida general demasiado importante, tanto en broncopatía como en SAOS.